Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su tiempo de una palabra edificada, la de Bart Hachén, donde vamos a estar entrando a meditar en la palabra del Señor como lo hacemos regularmente, bendito sea su santo nombre. Hemos venido meditando en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Hamashiach. Y hoy vamos a continuar mirando aquí en el Evangelio de Lucas, porque hemos venido siguiendo los pasos de Yahshua a través del Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos ahorita y vamos a estar meditando en alguna palabra aquí en el capítulo 19. Recuerda que la palabra del Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo tanto, vamos a estar entrando en esta palabra, de meditar en la palabra, escudriñando, como dice el Señor Jesús, en el capítulo 5, versículo 39 del Evangelio de Juan o de Johanán, cuando dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, bendito el nombre del Señor. Estas son las escrituras que el Señor nos ha pedido que escudriñemos, que las leamos, que no solamente las estudiemos o que leamos, sino que escudriñemos y meditemos. Escudriñemos y meditemos. No podemos estar tragando entero, que todo lo escuchamos y así no. Necesitamos escuchar. Está bien escuchar, meditar, escudriñar y meditar, escuchar, escudriñar y meditar. Y por lo tanto vamos a estar meditando en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, versículo 11 hasta el 27. Lo voy a leer todo y luego vamos a ir meditando lo que alcancemos a meditar hoy. Lo meditaremos y si no, el resto lo meditaremos en la semana que viene, si el Señor así lo permite. Amén. Dice así la palabra del Señor en versículo 11, el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, de la siguiente manera. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamó antes a 10 siervos suyos y le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que al regresar, él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Llegó otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Se presentó otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo aquel que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Aleluya, amén y amén. Bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Aleluya, amén y amén. Amén, gloria a Dios. De esta manera, entonces vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta noche, que lleva como subtítulo, acuérdate, el título es Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Mashiach. Ese es el título, siguiendo los pasos de Yahshua. Hemos venido caminando con Yahshua, hemos venido siguiendo sus pisadas, hemos venido siguiendo el caminar de él desde el mismo momento desde que fue anunciado hasta ahorita en este momento que va con dirección a Jerusalén a cumplir todo lo que está escrito de él por los naví, por los profetas. Entonces el subtítulo de hoy es Machal de los Azará Abadim. Quizás tu Biblia diga parábola de las 10 minas. Yo quise llamarlo Machal de los Azará Abadim o parábola de los 10 siervos. ¿Por qué de los 10 siervos? Porque el Señor dice que llamó a 10 siervos, llamó a los Azará Abadim, a 10 siervos, Azará Abadim, 10 siervos, y a cada uno le dio una mina. Aquí no me dice que a cada uno le dio 5, a otro no, a cada uno le dio una mina, le dio cierta cantidad de dinero, para que tomara ese dinero. Eso es lo que está representando la mina. La mina no se representa una simple monedita, que el Señor le da una simple monedita a cada uno. Aquí está hablando de que le dio a cada uno una cierta cantidad de dinero. El Señor está tomando esta parábola, esta mashal, para mostrarnos lo que es el reino de los cielos. Amén. El Malchut Hashem, el reino de Dios. Dice, a cada uno lo llamó a cada uno de los 10 siervos de los Azará Abadim, y a cada uno le dio una mina, una cierta cantidad de dinero, para que negociaran con él. El Señor a nosotros nos ha dado una cierta capacidad. Él nos ha dado capacidad y a todos nos ha dado suficiente capacidad. No le ha dado uno más capacidad que a otro. Dice, hermano, es que uno tiene más capacidad. No, absolutamente no. Dios a todos nos ha dado la misma capacidad. El problema está en nosotros, es en saber usar la capacidad de lo que Dios nos ha dado. Usar la capacidad, y hay que usarla bien, hay que usarla en la medida correcta, hay que usarla conforme a la voluntad de Dios nuestro Elohim. Aquí entonces lo que yo quiero decirle, el subtítulo que le ponemos es Mashal de los Azará Abadim, parábola de los 10 siervos. En tu Biblia puede decir parábola de las 10 minas, es un título que alguien le puso porque el Señor habla de 10 minas, pero también habla de 10 siervos. Entonces yo no pongo la parábola de las 10 minas, sino la parábola de los 10 siervos. Y el primer punto que quiero tocar de esta meditación del día de hoy, el punto A, es Abimaná el Malchut Hashem. Abimaná el Malchut Hashem. Pensaban el reino de Dios. Versículo 11 dice de la siguiente manera. Yo leí ya en la Reina Valera del 95, que quizás tiene una expresión un poco diferente, pero el significado es el mismo. Ahorita estoy leyendo lo que dice la Reina Valera del 60. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, una mashal, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ese era el pensamiento de todos los seguidores de Hamashiach, no de todos los judíos, no de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esperando que viniera el Mesías, que viniera Hamashiach y que Hamashiach les diera libertad en ese entonces del yugo romano. En ese entonces no les dio libertad el yugo romano,
Entonces ellos estaban diciendo, este no puede ser Hamashiach, este no puede ser el Mesías prometido, porque es un hombre pobre, es un hombre que no, que lo que tiene son seguidores, son unos harapientos, gente, lo siguen los borrachos, las prostitutas, los ladrones, pescadores, gente que no tiene ninguna capacidad militar, y este hombre no es un hombre que tenga un poderío. Ellos estaban esperando una persona con poder, una persona con una autoridad, digámoslo, más bien de este mundo, una autoridad física. Eso el Señor no lo tenía. El Señor no venía a traernos a nosotros a mostrarnos autoridad física o autoridad sobre el poder sobre las autoridades y haber nacido entre una noble cuna. No, él venía como una persona humilde y sencilla conforme estaba escrito de él en las escrituras. Los judíos de esa época no habían podido entender eso, no lo pudieron entender y por eso no lo recibieron. Hasta el día de hoy los judíos de esta época tampoco lo han podido entender. Los judíos de esta época están esperando que venga una Shia que les vaya, que les levante. Ahora, en aquel entonces no estaban esperando que les levantara el templo. ¿Por qué razón? Porque el templo estaba levantado. Pero ahora están esperando un Mashiach que venga y les levante el templo, les construya el templo de Jerusalén, donde ellos puedan ir a orar, y están esperando un Mashiach que les traiga paz con todos sus enemigos, que les dé una capacidad económica suficiente, que todos vivan muy bien económicamente. Eso es lo que están esperando. Para el pueblo de Israel, Shalom significa más que ausencia de guerra. El Shalom significa comodidad, estabilidad, buenas relaciones. Todo esto significa Shalom para ellos. Ahora, eso fue lo que vino a traer Hamashiach, eso fue lo que nos dio el Señor, estabilidad, buena relación con nuestros vecinos, con la gente, con nuestros enemigos. Vivimos en paz con nosotros mismos, con nuestro prójimo, y tenemos paz para con Dios. El Señor nos dio libertad del imperio de la muerte, de Satanás, de sus séquitos. Ahora, aquí esta gente, los discípulos, los talmidín, ellos estaban allí esperando que el reino de Dios se manifestara inmediatamente. Estaban viendo, veían en Hamashiach el poder. Ellos estaban viendo la parte espiritual. Ellos estaban viendo cómo el Señor había dado libertad a los endemoniados. Ellos estaban viendo cómo el Señor daba de la vista a los ciegos, cómo el Señor levantaba a los paralíticos, cómo el Señor levantaba muertos, cómo el Señor reprendía los vientos y las tempestades, cómo el Señor alimentaba multitudes. Entonces ellos veían la gloria de Dios y pensaban que el reino de Dios, el Malhut Hashem, se iba a manifestar inmediatamente. Pensaron que dijeron, bueno, ahorita Hamashiach llega a Jerusalén, allí en Jerusalén toma el poder, toma la autoridad, levanta con el poder que tenía y que él tiene, porque él sigue teniendo ese poder. Lo que pasa es que ya no está con nosotros físicamente, pero ese poder físico y espiritual que él tenía, el poder de levantar muertos, el poder de reprender los mares, el poder de reprender los vientos, el poder de echar fuera demonios. Esto era algo sobrenatural, era algo poderoso, y los talmidín y los eslijim de Hamashiach, los discípulos y los apóstoles, estaban esperando que él llegara a Jerusalén y moviera cielo y tierra con el poder de la palabra. Él hubiera podido haber hecho eso y mucho más, porque él es Dios. Pero no era el momento para que Hamashiach estableciera el reino. ¿Por qué no era el momento? Porque de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los Navín, era necesario primero que Hamashiach viniera como el Mesías príncipe,
el Mesías príncipe venía, tenía que morir, mas no por sí, sino por el pueblo, no solamente por la nación, sino por la humanidad. Tenía que quitársele la vida, mas no por sí, tenía que pasar el sufrimiento de acuerdo a lo que dice Daniel, lo que dice Isaías y lo que dicen los profetas, los navíes. Entonces era necesario que él fuera a Jerusalén y pasara este acontecimiento. Entonces, no se iba a manifestar el reino de Dios, el Malhut Hashem, inmediatamente. Entonces, lo que el Señor viene y lo que hace es que para abrirles el conocimiento, para abrirles el entendimiento un poco más, los estaba preparando, Él los estaba preparando. Él ha venido preparándonos a nosotros también, porque Él no solamente preparó a sus talmidim en el primer siglo, cuando Él estuvo sobre la faz de la tierra en los días de su carne, Él sigue preparando a sus talmidim, a sus discípulos, para cuando Él regrese, nosotros estemos listos para salir al encuentro con Él. Acuérdate que la Biblia dice que los muertos en Hamashia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros los que no hayamos muerto, si estamos aquí en el momento del arrebatamiento de la iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Él sigue preparándonos, nosotros debemos seguir preparándonos, nosotros debemos seguir escudriñando las escrituras y seguir meditando en ellas. No podemos, ¿cómo lo diríamos? No podemos descuidar la meditación de la palabra. El orar es muy importante. Nosotros debemos orar en todo tiempo. La Biblia nos enseña que debemos orar. Recuerda que orar es hablar con Dios, es hablar con Elohim, es hablar con Hashem. Nosotros hablamos con Hashem, hablamos con Dios, hablamos con Él y le llevamos todas nuestras inquietudes, nuestra gratitud, nuestras peticiones, todo se lo llevamos a Dios en oración. Eso es orar, hablar con Dios. Pero, escudriñar las escrituras y meditar en ellas es dejar que Dios nos hable a nosotros. Que Dios nos hable a nosotros. Nosotros no podemos esperar que alguien venga de parte de Dios a decirnos que viene de parte de Dios, que lea un texto de la escritura y lo saque luego del contexto para formar su pretexto. No podemos. Por eso precisamente nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, el Rebbe Melech, Adonai, Yahshua, Hamashiach, tenemos la obligación de conocer la palabra. Pedirle al Señor en oración que Él nos revele. Cuando nosotros estamos predicando, precisamente es precisamente por eso, que cuando nosotros meditamos en la palabra, en este programa de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem, es importante que tú tengas tu Biblia allí contigo, que puedas confirmar que lo que estamos diciendo a través de lo que yo estoy compartiendo contigo a través de este medio de comunicación sea conforme a la palabra de Dios y no conforme a mi forma de pensar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no meditamos, no leemos, no escudriñamos, entonces todo lo que recibimos lo comemos y a veces terminamos intoxicados. Entonces, por eso aquí el Señor está preparando. Entonces, lo primero que encontramos aquí es Abimaná, el Malhut Hashem. Pensaban el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Eso era lo que pensaban. Entonces el Señor, para empezar a darles más claridad, entonces les habla a través de una mashal, a través de una parábola. Acuérdate que el Señor siempre nos ha hablado, o no siempre, pero nos habla muchas veces a través de parábolas. A través de cada mashal que Él habla, entonces la parábola, Él nos enseña a través de la parábola, a través de una ilustración, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, el punto B que quiero compartir es recibir un malhut y volver. Recibir un malhut y volver. Acuérdate que ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestar inmediatamente. Javimaná, el malhut, Hashem. Malhut es reino. Hashem es el Señor, es el nombre. Hashem significa el nombre, Hashem, el nombre.
Entonces, aquí cuando decimos Abimaná el Malchut Hashem, estamos diciendo pensaban el reino de el nombre, que es la forma en que los judíos se refieren al Señor para no decir su nombre en vano, para no decirlo sin ninguna necesidad. Entonces, Hashem es el nombre. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero acuérdate, Hashem significa, aunque significa el nombre, está relacionado con Dios, con Elohim, con el Creador. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ellos pensaban, Abimaná, pensaban que el Malchut Hashem, el reino de Dios, se iba a manifestar inmediatamente. Entonces el Señor les relata una parábola que yo le he llamado la Mashal de los Asará Abadim, de los 10 siervos. Entonces el punto B es recibir un Malchut y volver, recibir un reino y volver. Dice el versículo 12 de la siguiente manera. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un hombre noble, recibir un malhut. Ahora, aquí es interesante. Primeramente, el Señor está dándonos una enseñanza. Y ahora, aquí habla de un hombre noble. ¿De qué hombre noble? ¿A qué hombre noble se refería a él? ¿De qué Malhut estaba hablando? ¿Que de qué reino? Ese hombre noble, del cual el Señor está hablando en ese momento, era de él mismo. De él mismo. Les estaba mostrando, miren, yo vine aquí a la tierra, yo vine enviado del Padre. Yo vengo de la presencia del Padre porque el Padre y yo somos uno solo, porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él dice, yo vine del Padre para traerles a ustedes las buenas noticias de salvación, las besuras Cajeulá del Malhut Hashem, las buenas noticias de salvación del reino de Dios, lo que Dios quiere que ustedes conozcan. Acuérdense que el Señor dejó establecido en su palabra, en el libro de Bereshit o libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, la primera promesa de redención. La primera promesa de redención está en Bereshit 3:15, Génesis 3:15. El Señor ahí promete rescatar a la humanidad de el poder de Satanás. Ahora, él viene a eso, pero entonces él tenía que venir, recuerda, como Mesías príncipe, no como Mesías rey. Viene como Mesías príncipe y dice, mire, yo vine aquí a rescatarlos a ustedes. Yo los vine a ustedes a comprar, los vine a salvar, vine a pagar el precio que ustedes no podían pagar porque la salvación, la redención de ustedes es de gran precio, es de gran precio. Entonces yo vine a rescatarlos a ustedes, voy a pagar el precio. Escucha bien esto, el Señor dice, yo voy a pagar el precio que ustedes no pueden pagar y una vez que yo haya pagado el precio, voy a ir a la presencia del Padre. A la presencia le daba. ¿Por qué? Porque él tenía que vencer. Si Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, hubiera venido, pero no hubiera muerto en la cruz, no hubiera podido a nosotros rescatarnos, porque era necesario que él fuera puesto en una cruz para hacerse maldición para que nosotros fuéramos bendecidos, comprarnos a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Si Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, no hubiera estado 3 días en el vientre de la tierra, su cuerpo físico no hubiera podido rescatar. Si Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, no hubiera resucitado de entre los muertos, no hubiera podido rescatarnos. Si Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, no hubiera ido a la presencia del Padre a recibir el reino,
no hubiera podido rescatarnos. Era necesario que Él padeciera todas estas circunstancias de la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección y el siguiente, ir a la presencia del Padre. Era necesario que Él pasara todas este acontecimiento para darnos a nosotros vida eterna y darnos libertad. Si no, no hubiera habido eso. Ahora, el Señor dice, mire, un hombre noble, fue a un país lejano a recibir un reino, un marjú. Ya no alcanzamos a hablar más de esto, ya lo tendremos que dar para la semana siguiente, si el Señor así lo permite, si Él no ha venido por nosotros. Entonces, pero quiero decirte, dice un hombre noble, está refiriendo a él, se fue a un país lejano, se está refiriendo al reino de los cielos, a la presencia misma del abacados, para recibir un reino, para recibir un malhut y volver. ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta el momento, lo que ha pasado es que el Señor se fue a la presencia del Abacados a recibir el reino. A decirle al Abacados, he vencido, he tomado la llave del imperio de la muerte, he vencido a Satanás, le he pisado la cabeza y ahora estoy aquí delante de tu presencia para decirte, he cumplido lo que estaba escrito de mí desde el Bereshit hasta Malaquías. Ahora él va y a recibir el reino. ¿Ha vuelto, ha regresado? No ha regresado aún. Él dijo, mire, el Hijo del Hombre, el día que el Hijo vuelva, ni aún los santos ángeles, los Kedoshim Malachim de Dios, de Elohim, saben cuándo volverá el Maestro, cuándo volverá el Hijo del Hombre. Solamente el Abacados lo sabe, solamente el Padre lo sabe, y Él vendrá cuando el Padre lo determine que debe volver. Él volverá. Sin duda alguna, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, sin duda alguna, Él volverá. Volverá, número uno, a levantar su iglesia, a lo que la Biblia lo llama el arrebatamiento. Vendrá y arrebatará su iglesia, levantarla, llevarla a la presencia del Abacados, aquella iglesia santa lavada con la sangre del Cordero. No una religión, no una iglesia religiosa, sino una iglesia que haya estado comprometida y que haya estado en la presencia del Señor. Número dos, Él llevará su iglesia y luego regresará con poder y gran gloria a reinar sobre la faz de la tierra. Ahora, Él va a volver. Tenlo por seguro. El pueblo de Israel está esperando la venida de Hamashiach. Nosotros, los que hemos creído en Jesús de Nazaret, en Rebbe Melech, Yahshua Mashiach, que lo hemos recibido como el Mesías prometido, no estamos esperando su venida, sino su regreso. Para ellos, la venida del Mesías solamente tiene una venida porque lo que ellos han tenido es una visión telescópica de la profecía. Han pasado por alto la venida del Mesías príncipe esperando la venida del Mesías rey. Vendrá un antimesías y les engañará, vendrá de su propio nombre y los engañará, pero luego todo Israel será salvo. Tendrán que pasar el momento de la gran tribulación. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Señor? ¿Has recibido al Señor en tu corazón como tu único suficiente Salvador? ¿Le has dejado entrar en tu vida como el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Le has entregado tu vida? Que si en este momento, acuérdate que hablamos de que Él tenía que venir a hacer todo esto para comprarnos, que si en este momento el Señor te llamara a su presencia, hoy tuvieras que entregar tu vida. Podrías llegar a la presencia de Dios y entrar con seguridad sabiendo que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. O quizás, si esta noche viniera a pedir tu alma,
¿No sabes a dónde vas a ir? Hoy es el día aceptable, esta es la hora de salvación, es la hora que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida al Señor y lo dejes entrar en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Déjame leerlo como dice aquí la palabra del Señor, que a mí a veces se me escapan las palabras, pero quiero leerlo como dice, versículos 10, 9 y 10, dice la siguiente manera. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La pregunta es, ¿ya confesaste a Jesús con tu boca que Él es el Señor? ¿Ya lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Si no lo has hecho, permíteme decirte que ese es el día de salvación, esa es la hora aceptable. Quizá mañana no haya tiempo. Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en este momento, que lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y para que puedas tener la certeza de una vida eterna después de que tú partas de este mundo. Quizás tú no lo tienes. Recibiéndolo, vas a tener la oportunidad de entrar en la presencia del Señor. Si no lo recibes, te garantizo que cuando vayas a la presencia de Dios, no vas a poder decirle que no creíste o que no hubo de quien te hablase el Señor. Ese es el día aceptable. Si lo quieres entregar tu vida, solo tienes que hacer una pequeña oración de fe como la que te voy a proponer en este momento, entregándole tu vida al Señor. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de que terminemos este programa es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje, el evangelio del reino del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú aún, eso es todo por hoy. Bendito el nombre del Señor. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai paná beleja bijuneja, Yisa Adonai paná beleja beyashem bejat shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar Hashem. Le recordamos
el domingo, primer día de la semana, vamos a tener nuestro tiempo de alabanza a las 3 de la tarde, hora del este. Y también, si el Señor lo permite, volveremos a tener la cena del Señor. Lo vamos a estar haciendo cada 15 días. Si nos quieres acompañar, si quieres hacer el pan, el masá y quieres tener el vino, el jugo de uva, te invitamos a que nos acompañes. El Señor te bendiga y gracias por habernos acompañado en este tiempo de una palabra y eficaz, la de Bar de Hachem. Bendiciones para todos.